Hola, gracias por esta entrevista. Déjame hablarte de mentiras y verdades, decirte las cosas como son y no como muchos han malinformado acerca de nuestra comunidad. Personas que debiendo sujetarse a la verdad han faltado al mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio ni mentirás. ¿Por qué su comunidad, que se llama Ave María, no se congrega o reúne en una iglesia? Para responderte, es necesario que regresemos a los orígenes de cómo surgió la comunidad. Aproximadamente en el año 2013, recuerdo que yo recién me había casado, un día desayunando, tomando cafecito con mi esposa Lupita, escuché que tocaban a la puerta, me asomé y era mi amigo y hermano Ángel Salguero. Te platico, Ángel lo conocí hace unos 13, 14 años atrás, lo había yo conocido hace 13, 14 años en un retiro en el seminario de Emaús. Juntos estuvimos en grupos juveniles, en pastoral juvenil, organizamos muchísimos retiros, obviamente todos coordinados y dirigidos por el párroco en turno de la iglesia a la cual servíamos, que era la Catedral de la Inmaculada Concepción. Pero yo salí de la universidad y una vez que salí me enfoqué en el trabajo. Soy de profesión abogado, litigante por supuesto, pero crecí en el comercio. Soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Ella tuvo que dedicarse al comercio para sacarme adelante. Por lo tanto, como que el comercio lo llevo en mí. Por eso un día me puedes ver quizás litigando en un juzgado, pero quizás otro día vendiendo cosas para el hogar, terrenos o propiedades. Me encanta el comercio. Mi madre siempre me ha dicho, el comerciante no se muere de hambre. Si un día se para sin dinero, pero sabe vender, en la noche regresa con alimento para la casa. Consejo para los papás: enséñales el arte de vender a tus hijos, no solo los mandes a la escuela. Pero bueno, regresando al punto, salgo de la universidad, pongo mi despacho, empiezo a buscar clientes, me dedico al mismo tiempo al comercio y en aras de tener una buena estabilidad económica para poderle ofrecer algo a mi futura esposa, decido meterme de lleno a la profesión y al comercio, tanto que mis servicios de la iglesia, los grupos juveniles, ya no me era posible atenderlos. Por lo que decidí darme unas vacaciones espirituales. Obviamente, a mi Eucaristía dominical nunca faltaba. Para esto pasaron unos años sin servir en la iglesia. Gracias a Dios en el trabajo me empezó a ir bien, nos casamos Lupita y yo, nos casó el padre Delfino. Pero para los que han estado sirviendo en la iglesia me van a entender muy bien. Si dejas el servicio, por muy bien que te esté yendo en la vida, sientes que te falta algo, que no estás completo. Eso me pasaba a mí. Tenía una necesidad de servir. Entonces regreso. Esa mañana llega Ángel a la casa. Estábamos tomando cafecito mi esposa y yo. Llega Ángel, mi esposa le sirve un café y ya tomando café Ángel me dice: oye, ¿y que ya no vamos a hacer nada por el reino? Hay que hacer algo, un grupo, una comunidad. Te lo juro, cuando él me dijo hay que hacer algo, sentí como que esa chispa que yo necesitaba para volverme a arrancar. Porque yo iba a misa, comulgaba, pero cada vez que comulgaba yo decía: ¿de qué me sirve recibir a Cristo si no lo estoy compartiendo? Ya en mi interior tenía esa necesidad, estaba sediento de servirle. Así que le dije a Ángel: bueno, vamos a hacer algo diferente. Vamos a sentarnos a estudiar más la palabra de Dios. Porque en todos esos años que no serví, me di cuenta que hay muchos católicos que pues no sabían palabra, muchos matrimonios que no sabían llevar su relación en base a los consejos de la palabra de Dios, que no sabían llevar sus finanzas conforme lo dice la Escritura, que no sabían educar a sus hijos conforme a los principios de la palabra. Hay necesidad de la palabra. Recuerdo que Ángel me dijo: bueno, ¿y dónde nos vamos a reunir? ¿En qué iglesia?
¿a dónde vamos a pedir permiso? Me le quedé mirando, recuerdo, y le dije, mira, vamos a reunirnos en las casas, un día en tu casa y otro día en la mía, y así sucesivamente. En eso me dice, tengo un amigo, ¿lo conoces? Se llama Lalo, el Soti. Si quieres le digo que se junte con nosotros. Va, me parece perfecto. A la siguiente semana tuvimos nuestra primera reunión en la casa de Lalo. Esa fue nuestra primera hermandad. Nosotros le llamamos a nuestras reuniones en casas hermandades. Normalmente cada hermandad le pone nombre a su hermandad. La de nosotros la llamamos los Tres Chiflados. Después invitamos a más amigos a juntarse con nosotros al punto que ya no cabíamos en las casas. Íbamos de casa en casa. Quiero que se comprenda esto muy bien, porque la vocación de esta comunidad no surge arraigada en el templo de una iglesia, sino en las casas. ¿Cómo su comunidad se incorpora a la iglesia? Llega el momento donde las casas no tenían la capacidad para recibir a tanta gente. Así que decidimos acudir a la iglesia, a la catedral de aquí de la ciudad de Córdoba, para que nos prestaran un salón para reunirnos. En aquel tiempo, quien estaba de párroco era el padre Lázaro Prado. Le planteamos nuestro trabajo, la manera en cómo veníamos trabajando, que nos diera permiso para reunirnos ahí. Gustosamente accedió. Fue entonces que nuestra comunidad se reunió en el salón parroquial. Para eso también recuerdo que necesitábamos ponerle un nombre a la comunidad. Fuimos a tomar un café, recuerdo que iba Ángel, una novia con la que andaba en aquel tiempo, Lupita y yo. Propusimos varios nombres, pero queríamos algo disruptivo, que no sonara tan religioso, porque las personas que invitamos a nuestra comunidad no eran de iglesia. Entonces algo así como que un nombre de los hermanos de la Divina Misericordia, del Divino Verbo, no haría clic con ellos. No recuerdo bien quién dijo, vamos a ponerle libertadores, porque Cristo vino a darnos libertad. Moisés fue un gran libertador. Entonces nos gustó porque no sonaba nada religioso. Se lo presentamos al padre Lázaro y fue muy accesible al dejarnos usar ese nombre. Bendito sea Dios, las personas que llegaban al salón parroquial eran tantas que ya no cabíamos. Así que nuevamente vamos a ver al padre Lázaro para que nos permitiera usar el salón anexo a la catedral, que se llama Juan Pablo II, porque tenía más capacidad y nos dio permiso. Nuestras reuniones eran todos los martes a las 7 de la noche y por gracia de Dios el salón Juan Pablo II se llenaba, no cabía la gente. ¿Cómo fue que Libertadores llegó a otras parroquias? Llega el momento donde las personas perseveraban tanto y nos decían, nos gustaría que Libertadores también esté en mi parroquia. Y entonces fuimos y hablamos con los diferentes párrocos, el padre Abraham de Santa Rita, el padre Eliseo de Santa Leticia, el padre de la parroquia de Cristo Rey de Peñuela, el padre de San Miguel, padre Tony, que en paz descanse, para que nos dieran permiso predicar allí. Todos nos dieron permiso y ahora ya había Libertadores en las diferentes parroquias. Era toda una osadía, créeme, muy cansado predicar todos los días, porque eso era un servicio muy aparte de nuestros compromisos laborales, familiares y personales, pero muy bonito, muy gratificante al ver la respuesta de las personas, cómo se congregaban a la escucha de la palabra. De esta manera, Libertadores llegan a las diferentes parroquias de nuestra diócesis. Pero Libertadores tenía un salón fuera de la iglesia. ¿Qué pasó con eso? En esos años, las redes sociales no son lo que son hoy en día. YouTube apenas empezaba a tener un auge, lo mismo Facebook, pero nosotros queríamos ir a la vanguardia. Apostábamos por hacer transmisiones en vivo, videos de evangelización. No contábamos con nada, pero le apostábamos. Un día una persona, recuerdo que era de las que asistía a la asamblea, nos dijo que tenía un local que estaba grande y que estaba muy bien para la comunidad, porque tenía muchísima capacidad.
Lo fui a ver y sí estaba grande, pero estaba en ruinas, estaba feo. Pero yo lo vi y dije, esto se puede acondicionar muy bien, podemos poner cámaras, luces, un audio adecuado, porque déjame decirte que tristemente en muchas parroquias no se cuenta con la infraestructura adecuada para evangelizar. No hay sillas, a veces las sillas que están en pésimas condiciones, las bancas están rotas, no hay ventiladores, micrófono en pésimas condiciones, las bocinas no se escuchan. Es triste, pero es nuestra realidad. Nosotros queríamos algo digno, algo bonito. No es posible que vayas al cine y haya buenas butacas, buen sonido, y para escuchar la palabra de Dios todo está en pésimas condiciones. Entonces rentamos ese lugar, y quiero aclarar que también fue con el permiso del párroco de la catedral. Nunca hicimos nada en desobediencia. Para eso habían cambiado al padre Lázaro y llegó un nuevo párroco. Omito su nombre por razones que en un momento más te explico. Pero a este nuevo párroco en persona le pedí permiso para abrir ese salón, les puse las razones por las cuales lo hacíamos y nos dio permiso. Entonces, ahora Libertadores estaba en diferentes parroquias y en ese salón que rentamos, lo llamamos Casa Libertadores. A nivel diócesis fuimos la primera comunidad que le apostaba a las plataformas digitales. ¿Cómo se sostenía la comunidad o cómo pagaban todo? Hay una frase que me encanta que dice, si la obra es de Dios, Dios proveerá. Los católicos en general tenemos un problema y creo que se debe a la falta de formación. Consideramos que todo debe ser gratis y más si se tratan de las cosas de Dios. Pero el dinero es necesario como un medio, como una herramienta más para que el evangelio alcance a más personas. Así que en la comunidad, sí, al terminar las asambleas se pedía una ofrenda. Esa ofrenda se contabilizaba muy bien, se administraba y se juntaba para pagar luz, internet, comprar sillas, luces, cámaras para Casa Libertadores. Todos esos años nadie, y cuando digo nadie es porque nadie tomó ni un solo peso de esas ofrendas. Todos los que servíamos no tomábamos nada. Afortunadamente mi madre me enseñó a ahorrar y administrar bien y gracias a ello pudimos levantar dignamente esa casa de evangelización. ¿Qué pasó? ¿Por qué cerró Casa Libertadores? Todo iba muy bien, pero como te platiqué, en la catedral hay un cambio de párroco. Sale el padre Lázaro y entra otro. No te menciono el nombre por respeto y prudencia. Este nuevo párroco nunca nos miró con buenos ojos. No sé, tal vez pensó que nosotros hacíamos todo esto por dinero cuando en realidad nuestro interés siempre ha sido servir por amor a Dios y al prójimo, que sí pedíamos ofrendas al terminar cada asamblea, lo hacíamos porque había muchos proyectos que sacar adelante, pero nunca para nosotros mismos. Bendito sea Dios, todos teníamos nuestros trabajos. Yo personalmente, profesionalmente ya me había posicionado, no te voy a decir que ganaba los millones, pero para una vida digna, que siempre hubiera comida en la mesa, siempre Dios nos ha bendecido. No había ninguna necesidad de tomar el dinero de la comunidad, que era para la comunidad y de la comunidad. Este nuevo párroco nos empezó a poner trabas. Recuerdo que como ya no cabíamos en el Salón Juan Pablo II, fui y le pedí permiso para que nos dejara reunirnos dentro de la catedral. Yo me sentía mal que en las asambleas las personas se quedaban de pie afuera del Salón Juan Pablo II cuando estaba una iglesia disponible para ahí hacer nuestras asambleas. En la catedral las misas o la misa siempre es a las 6 de la tarde, termina por lo mucho a las 7.
yo le dije que nos dejara reunirnos terminando la misa, hacer nuestras asambleas. Me dijo que sí. Pero aquí viene lo que muchos no saben y nada más hablan por hablar. Le dijimos a la comunidad que nos íbamos a empezar a reunir dentro de la catedral. Terminando la misa de 6, empezaría nuestra asamblea. Primer martes, en nuestra primera asamblea, todos sentados dentro de la catedral, este párroco saca el Santísimo del Sagrario, cosa que nunca hacía, y empieza a hacer una procesión en el interior de la iglesia. Obviamente todos nos pusimos de pie a seguirlo y adorar al Santísimo, pero todo el mundo se me quedó mirando así como, ¿te avisó el padre de lo que iba a hacer? No, esa fue nuestra primera asamblea. Segunda o siguiente asamblea, la gente llega a la catedral, se sienta y nuevamente expone el Santísimo, pero ahora en el altar. Todos me voltean a ver y me dicen, oye, ¿qué pasó? No sé, les contesté. Así que al siguiente día voy a ver al padre y le digo, padre, ¿qué pasó? Usted nos dio permiso de hacer nuestras asambleas dentro de la parroquia. Ya van 2 asambleas, 2 semanas que usted expone el Santísimo, y me contestó, es que ustedes deben aprender a adorar y adorar en silencio. Yo sí le contesté que sí, estaba de acuerdo en que hay que adorar el Santísimo, pero hay momentos para cada cosa. Se molestó porque muchos padrecitos están acostumbrados a que las personas sean sumisas con ellos. Tristemente no es mi línea, no es mi estilo. No te hago la historia larga, ese párroco fue muy grosero, nos escondían micrófonos. Imagínate, predicar en la catedral y sin audio era imposible. Un día delante de todos me grita, Víctor, quiero platicar contigo, de un extremo hasta el otro, gritándome en son de regaño delante de todos, pudiéndome mandar a traer de buena manera. Otras veces nuestra asamblea empezaba a las 7 y terminaba 8:30, eran 7:40 y ya mandaba a apagar luces, a cerrar puertas. Hubo ocasiones donde la gente se quedó encerrada en la catedral, porque antes de las 8 no la cerraban. No estoy diciendo mentiras. Toda la comunidad era testigo de este comportamiento grosero de este sacerdote. Me duele exponerlo, pero es la verdad. Al ver su comportamiento, mejor decidimos regresarnos al Salón Juan Pablo II. Ahí las asambleas eran obviamente los martes y los jueves en Casa Libertadores. Tengo entendido que los mandó a traer el obispo Eduardo Patiño. Sí, así es. Libertadores fue una comunidad que empezó a sonar mucho a nivel diócesis y por medio de las redes sociales incluso llega a diversas partes del país. Se especulaba mucho de nosotros que como ahora ya teníamos un salón aparte, fuera de la iglesia, ya éramos una secta, cuando en realidad ese lugar se acondicionó con fines de evangelización. Pero lunes predicábamos en la parroquia de Santa Rita, martes en catedral, miércoles en San Miguel, jueves en Casa Libertadores, viernes en la parroquia de Santa Leticia y de Cristo Rey en Peñuela. Esto obviamente llamó la atención tanto que el señor obispo Eduardo Patiño nos mandó a traer. En esa reunión estuvo presente el párroco que te menciono, mi hermano Ángel Salguero y tu servidor. El obispo nos preguntó si en Casa Libertadores exponíamos el Santísimo y obviamente le dijimos que no. Y aprovecho, nosotros nunca hemos tenido contacto con el Santísimo, no somos ministros, solo un ministro con permiso y autorización de su sacerdote puede tenerlo. Nosotros no somos ministros. ¿Qué hacemos? Simplemente predicamos la palabra. Recuerdo que el señor obispo nos preguntó si exponíamos el Santísimo, le dijimos que obviamente no, que si hacíamos liberaciones tampoco. Nos preguntó sobre nuestra metodología de trabajo y no encontró nada irregular, tanto que dijo, sigan trabajando, después tendremos una segunda reunión. Lamentablemente, como es de conocimiento público, nuestro obispo pasa por una enfermedad, tiene que atenderse y pide licencia para dejar la diócesis. Tristemente, ya no hubo una segunda reunión.
¿Por qué desapareció Casa Libertadores? Pasan varias cosas. Nosotros seguíamos en nuestras asambleas. En Casa Libertadores empezamos a hacer lo que nosotros llamábamos tardes de sanación, que no era otra cosa que reuniones donde en fe, repito, en fe le pedíamos a Dios que sanara a los enfermos, porque creemos que nuestro Señor sigue haciendo milagros. También hicimos noches de café para parejas, se daban temas especiales para matrimonios, hicimos eventos para niños. Todo esto con el apoyo e iniciativa de la comunidad. Creo que las personas tienen hambre de servir. Lo que muchas veces necesitan es una buena visión bien definida. Ellas lo encontraron en Libertadores. Entonces, el párroco multimensionado me manda a traer y me dice: Víctor, si quieren que Libertadores continúen, solo deben dar temas aquí en el salón anexo de la catedral y cerrar sus reuniones de Libertadores en las otras parroquias. Fue por indicaciones de él y para someternos en obediencia es que dejamos las demás parroquias y entonces solamente nos quedamos con catedral y Casa Libertadores. Hago un paréntesis importante. En todo este tiempo a mi hermano Ángel Salguero, gracias a las redes sociales, lo empezaron a contactar diferentes sacerdotes de otras diócesis, de diferentes estados, para que fuera a dar temas en sus diferentes eventos. Él gustosamente asistía a servir y compartir la palabra, tanto que en diferentes parroquias de otros estados lo recibieron y, permíteme la expresión, lo adoptaron, sometiéndose bajo la dirección de diferentes sacerdotes. Que mi hermano saliera a predicar no le gustó a este párroco y un día me manda a llamar y me dice: Víctor, Ángel tiene que decidir, si sale a predicar ya no tiene derecho a predicar en Libertadores. Yo mando a traer a Ángel, platico con él, le expongo la situación y como él ya estaba trabajando en diferentes parroquias de otros estados, en otras diócesis, no quiso ser informal, quedar mal allá y lamentablemente ya no pudo seguir con nosotros. Pero quiero que vayas viendo el modus operandi de este sacerdote. Primero impidió que la comunidad estuviera en otras parroquias. Luego, a mi mano derecha, le impide que predique con nosotros. Poco a poco nos fue acorralando. Pasa el tiempo, ya solo nuestras asambleas serán los martes en catedral y los jueves en Casa Libertadores. Un día me manda a traer nuevamente y me dice: Víctor, si quieren seguir con Libertadores aquí en la catedral, necesito que cierres Casa Libertadores. Decide, allá o acá. Casa Libertadores se llenaba, las personas a veces se quedaban de pie hasta en la calle. ¿Cuál fue el motivo o la justificación por la que nos pidió eso? Nunca nos lo dijo. Yo sabía que si nos quedábamos con Casa Libertadores, le daría yo una buena razón para decir que no nos sometíamos en obediencia y que éramos rebeldes. Con todo el dolor de nuestro corazón, cerramos Casa Libertadores. Sentí como aquella persona que sale de casa y regresa en la noche y encuentra su casa derribada por un terremoto. Este sacerdote nunca supo el sacrificio que las personas hicieron por levantar ese lugar, nunca le importó. Y tristemente, así se cerró Casa Libertadores. ¿Por qué desaparece Libertadores por completo? Ahora Libertadores solo tenía una asamblea, los días martes. Un día, nuevamente me manda a traer el párroco y que me sale con lo siguiente: Libertadores se va a volver a reunir, pero quien va a dar los temas voy a ser yo. Así que Víctor, organízame todo, prepara la asamblea, prepárame a las personas, que yo saliendo de misa de 6
llego al salón a predicar. Y pues donde manda capitán no gobierna marinero, bien sabes, a obedecer. Siempre hemos sido una comunidad que se ha sometido a obediencia, respetando la autoridad del sacerdote. Por eso quien dice, ay, esos son unos rebeldes, están en desobediencia, son unos mentirosos, nada más hablan por hablar. Empecé a convocar a las asambleas, las personas llegaban, preparábamos todo, sillas, audio, limpiábamos, todo listo. ¿Y qué crees? Daban las 7:10, 7:20, 7:30 y el párroco no llegaba. 10 para las 8 y se venía presentando. Obviamente para las personas eso era una falta de respeto y se iban. A veces llegaban y como no veían nada decían, pues para la otra semana venimos. El párroco no encontraba nada y dice, pues ya no doy nada. Así nos los hizo, nos hizo esto, tristemente no nos dejaba ni predicar, ni predicaba él. Convocábamos a las personas, llegaban y él nos dejaba plantados. Sin mentir, estuvimos así como 2 meses hasta que la comunidad se cansó. Mandamos a traer al párroco, recuerdo, eso fue un martes de supuesta asamblea porque ya no había nada. Todos los servidores de la comunidad estaban presentes, la comunidad. Mandamos a traer al párroco y todavía la hermanita con quien lo mandamos a traer, el párroco le dice, ¿voy revestido o sin revestirme? ¿O qué? ¿Tienen miedo de que vaya revestido? La hermana le contestó, como quiera ir, pero vaya, preséntese. Llega el párroco al Salón Juan Pablo II y les ponemos que ya no podíamos seguir así, con su informalidad, con su manera de actuar, porque era una falta de respeto. Todos estaban molestos con él. Y en ese momento yo le dije que ya no contara conmigo para seguir llevando la comunidad. Delante de todos le entregué la comunidad y que él se hiciera cargo. ¿Crees que se hizo cargo? Jamás, no le importaba. Lo que le importaba era que Libertadores se acabara y lo consiguió. ¿Qué pasó después? ¿Cómo surge Ave María Comunidad Católica? Se viene la conocida pandemia del COVID-19. Todo se cerró, las parroquias se cerraron, los juzgados, que es mi actividad laboral, se cerraron. Fue un tiempo de mucha introspección, de mucha reflexión, de oración, de estudio. Fue un tiempo para replantear las cosas y aprenderlas a hacer de manera diferente. Ya no había comunidad, ya no había asambleas, las puertas de la parroquia habían quedado cerradas. ¿Qué hacer? Recuerdo que leyendo y meditando la palabra me llegó mucho ese pasaje bíblico donde Jesús escogió 12 hombres y fueron estos 12 hombres que impactaron el mundo, hombres con los que se reunía en el mar, en la montaña, en las casas. Estos a su vez evangelizaron y alcanzaron a más. Entonces decidí apegarme a Jesús, buscar conseguir solo 12 amigos que quisieran amar, conocer y servir a Jesús. Como aún estábamos en pospandemia, las actividades no se habían reanudado bien. Entonces dije, voy a citar a mis amigos. Los cité en mi casa. Curiosamente, volvíamos a empezar en una casa. Nos reunimos en mi casa, en la recámara de mi hijo, que aún estaba sin ocuparse, en un octubre del año 2021. Estos amigos míos, a su vez, invitaron a otros amigos. La recámara obviamente no abasteció, así que decidimos rentar un nuevo local donde congregarnos. También necesitábamos un nuevo nombre que nada tuviera que ver con Libertadores, así que alguien dijo que nuestra comunidad debía estar bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Dijo que se llamara Ave María. Fue por eso que le nombramos Ave María Comunidad Católica. ¿Por qué dicen que es una comunidad católica? Por la sencilla razón de que profesamos la fe católica. Nos reunimos para meditar y estudiar la doctrina
tradición y magisterio de la Iglesia Católica, y eso predicamos. Nos llamamos católicos porque todos los que asistimos buscamos vivir una vida sacramental. Vamos a misa, nos confesamos, mandamos a nuestros hijos a catecismo para que reciban sus sacramentos. Las personas que llegan a la comunidad antes no se acercaban a la iglesia. Hacemos y buscamos que se acerquen. ¿Sabes qué nos llena de alegría? ¿Qué me llena de alegría? Que muchas personas que vivían en unión libre se casan. Y cuando digo se casan, no solo por el civil, sino por la iglesia. Los que no iban a misa empiezan a ir, los que no oraban empiezan a orar. Otros empiezan a hacer obras de misericordia, se les ve la conversión. Nunca hablamos mal de los sacerdotes. Esta es la primera vez después de muchos años. Y lo hacemos, o lo hago, porque se ha inventado un montón de mentiras alrededor de nosotros. Se dice que hacemos exorcismos. Eso es una mentira. Todas nuestras asambleas son públicas. No existe ni una sola evidencia o prueba de eso. Pero a la gente le gusta inventar. Sabemos que eso solo lo hace un sacerdote autorizado por un obispo. ¿Cómo vamos a hacer eso? También se ha dicho que nosotros bendecimos aceite, agua y no sé qué otras cosas. Nuevamente, mentira. Que me muestren un video donde hacemos eso. No lo hay y nunca lo habrá. No son nuestras facultades. ¿Qué es lo que hace Ave María? Realmente nada extraordinario. Buscamos ser amigos antes que nada. Si tú llegas a Ave María, lo que te vas a encontrar es alguien que te brinde una amistad. No un sermón, no una doctrina, no un montón de citas bíblicas. Muchas veces nos olvidamos de predicar a Jesús amigo. Ya no los llamo servidores, los llamo amigos. Las personas viven en un mundo bombardeado de plataformas digitales. Lo que buscan es un amigo, alguien que los escuche, que les dedique tiempo, que les seque las lágrimas, que los ayude a sanar sus heridas, a creer en sí mismos, en sus sueños, que se interesen genuinamente por él. Ya después les predicamos. Nuestras prédicas o asambleas solamente son un día a la semana. Los días miércoles la reunión tiene una duración de 2 horas. Adoramos, alabamos a Dios, escuchamos palabra, oramos. Quien no se conforma con asistir a nuestras asambleas y quiere formarse más, los días lunes son días de formación, donde se les imparte una formación nueva, basada obviamente en la doctrina, tradición y magisterio de la Iglesia Católica. Estos hermanos que se forman después salen a compartir la palabra con sus amigos y familiares a sus casas. Buscan enseñar la riqueza que tiene la Iglesia Católica, que se acerquen. Cuando ellos empiezan a compartir lo que nuestro Señor Jesús ha hecho en sus vidas y en sus familias, su vida cambia porque encuentran un propósito existencial. ¿Cómo se solventa la comunidad Ave María? Se solventa de ofrendas. Permíteme ponerte un ejemplo para explicarme mejor. Si tú perteneces a una fundación, la que sea, para poder gozar de ciertos derechos, tienes que cumplir con tus obligaciones y pagar ya sea una membresía o una cuota. Para pertenecer a Ave María, no tienes que pagar nada, no necesitas dinero para asistir. Tú puedes venir a las asambleas y si no traes dinero, nunca se te van a cerrar las puertas, porque nuestra prioridad es que recibas la palabra, el evangelio. Sí, al final de nuestras reuniones se pide una ofrenda voluntaria. Quien la quiera dar, la da y tiene que nacer de tu corazón. Pero si no lo das, no pasa nada. Repito, aquí se piden ofrendas porque por ahí hay unos que andan inventando que pedimos diezmos. Eso es una total mentira.
También hacemos eventos y como todo evento hay que sufragar gastos y se pide una cuota de recuperación para estos gastos. Con las ofrendas se paga renta, luz, climas, mantenimiento, se compran insumos y todo lo necesario para el sostenimiento de la comunidad. Ninguno de los que servimos, cobramos o tomamos un solo peso, aunque la Biblia dice que el trabajador tiene derecho a su salario. Todos servimos gratuitamente por amor a Dios y a nuestro prójimo. Por eso, cada uno de nosotros tenemos nuestros trabajos y Dios nos bendice por medio de este trabajo para dar el sustento a nuestras familias y no tomamos de las ofrendas que corresponden a la comunidad. Pero, ¿cuentan con una autorización para reunirse como comunidad? Mira, vivimos en un país donde afortunadamente en el artículo 9 de nuestra Constitución política reza que no se puede coartar el derecho a nadie de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Gozamos de un derecho constitucional a la libre reunión. Como laicos, la Iglesia no puede coaccionar nuestros derechos y el mismo derecho canónico en su numeral 215 dice que los fieles, es decir, los laicos, tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de la caridad o piedad o para fomentar la vocación cristiana en el mundo y también a reunirse para procurar esos fines. Entonces, si a esto le sumamos que nuestra visión como comunidad es ir y hacer que todos en esta ciudad sean discípulos de Jesús, es una visión que sirve y suma a la iglesia. Creemos que en su momento reconocerán el trabajo que hacemos. Creemos que por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Algo más que quieras agregar y para concluir? Me atreví a hacer esta entrevista por amor a la verdad y que se sepan las cosas tal y como son, porque incluso algunos sacerdotes han dicho que somos una comunidad en rebeldía, que no somos obedientes, nunca dejamos de obedecer, siempre nos sometimos y nos someteremos por amor a la iglesia. Pero tenían que saber las cosas como fueron y que muchas veces no fuimos apoyados, escuchados, ni atendidos y que se nos cerraron las puertas. Espero que los sacerdotes crean más y le apuesten más a los laicos. Y para los laicos que aman profundamente al Señor, no tengan miedo de servir, de compartir su fe en Jesús. Muchas veces tendrás que empezar solo, pero las grandes cosas que han contribuido a nuestra sociedad empezaron por hombres y mujeres solos, valientes, tachados de locos, incomprendidos, pero que gracias a su locura hoy tenemos un mundo mejor.